Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Legislación religiosa relativa al culto. El culto mosaico comprende el templo, el sacerdocio, los sacrificios, las fiestas y algunas otras prescripciones religiosas. Bien se ve que este culto era la preparación y figura del culto católico, más perfecto aún. Primero, el tabernáculo. Como imagen de la unidad de Dios, Moisés estableció por centro de todo el culto, esperando la construcción del templo de Jerusalén, un solo tabernáculo. Era este un pabellón portátil de forma rectangular, de unos 16 metros de largo por 5 de ancho, cubierto de telas preciosas. Un velo dividíalo en dos partes: A, el santo, y B, el santo de los santos. Al entrar se hallaba uno en el santo, donde se veía a la izquierda el candelabro de oro de 7 luces que debían arder durante la noche, y a la derecha la mesa de los panes, donde se depositaban cada semana 12 panes como ofrenda de las 12 tribus de Israel. En el medio estaba el altar de los perfumes, donde por la mañana y por la noche se quemaba un incienso precioso en honor de Dios. Era esta ceremonia la imagen de la oración de la mañana y de la noche, que no se debe omitir jamás. En el fondo del tabernáculo hallábase, oculto por el velo, el Santo de los Santos, que encerraba el Arca de la Alianza. Solo el gran sacerdote podía entrar allí una vez al año. El atrio. El tabernáculo estaba rodeado de un pórtico o patio cerrado de 50 metros por 26, reservado al pueblo y llamado atrio. Allí se hallaba delante del tabernáculo el altar de los holocaustos, donde se inmolaban las víctimas, y en el cual se conservaba siempre encendido el fuego sagrado, imagen del amor de Dios que debe arder siempre en nuestros corazones. Hallábase allí también el mar de bronce, gran fuente donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de iniciar las ceremonias religiosas, en señal de la pureza que debía adornar sus almas. En el culto católico recuerdan esta fuente las pilas de agua bendita que se hallan en la entrada de las iglesias. El Arca de la Alianza era un gran cofre de madera de setín, forrada con lágrimas de oro, de 1,75 metros de largo por 0,80 de ancho y de alto. 2 querubines de oro colocados frente a frente en las extremidades de la cubierta llamada propiciatorio la cubrían con sus alas desplegadas. El propiciatorio era como el trono de Dios. Allí era donde manifestaba su presencia y daba sus oráculos a Moisés y al gran sacerdote. El Señor había dado al pueblo hebreo el Arca de la Alianza para satisfacer el legítimo deseo que experimenta el hombre de tener una señal sensible de la presencia divina. Se la llamaba Arca de la Alianza, porque encerraba en su seno las 2 tablas de la ley, resumen de las condiciones de la alianza de Dios con su pueblo. Guardaba también una urna con maná y la vara florida de Aarón, para perpetuar el recuerdo de estos 2 milagros. El tabernáculo era una figura de nuestras iglesias católicas. El atrio corresponde a la nave, ocupada por los fieles. El santo al presbiterio, destinado a los ministros de Dios. El Santo de los Santos representa el tabernáculo, verdadera arca de la alianza, donde Dios está realmente presente en medio de nosotros. Moisés consagró con óleo santo el tabernáculo y los altares,
como en nuestros días el obispo consagra los altares y las iglesias. Conforme al plano del tabernáculo dado por Dios, se construyó más tarde el Templo de Salomón, una de las 7 maravillas del mundo. El Arca de la Alianza fue depositada en él, y allí permaneció hasta la ruina del templo, cuando la cautividad de Babilonia. Segundo, el sacerdocio. Dios eligió la tribu de Leví para confiarle el desempeño de las funciones propias del culto. El orden sacerdotal comprendía 3 grados: el gran sacerdote, los sacerdotes y los simples levitas. Aarón fue nombrado por Dios gran sacerdote, y Moisés le consagró con óleo santo y le revistió con espléndidos ornamentos. El sacerdocio fue hereditario en su familia, cuyo jefe debía ser soberano pontífice, y sus hijos sacerdotes. Los otros miembros de la tribu de Leví, llamados levitas, eran sus ministros. El gran sacerdote tenía la administración general del culto y presidía las fiestas. Los sacerdotes debían ofrecer los sacrificios, estudiar la ley y explicarla al pueblo. Los simples levitas, sometidos a los sacerdotes, eran los guardianes y servidores del santuario. Cuando se efectuó la repartición de la tierra prometida, la tribu de Leví no tuvo territorio, a fin que pudiera dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios. Los levitas tuvieron por domicilio 48 ciudades elegidas en las diferentes tribus, y vivían al diezmo que todos los israelitas estaban obligados a ofrecerles cada año, y del cual debían ellos reservar una 10ª parte para el sostenimiento de los sacerdotes. Esta subordinación de los ministros del culto era una figura del sacerdocio católico. Jesucristo mismo ha establecido una jerarquía sagrada: el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, etc. El divino fundador de la Iglesia ha mostrado así que no había venido a destruir la ley, sino a complementarla y perfeccionarla. Los sacrificios eran de 2 clases, los unos cruentos, y consistían en la inmolación de ciertos animales domésticos, como bueyes, ovejas, cabras, tórtolas; otros incruentos, y consistían en el ofrecimiento de pan, vino y frutas. Los sacrificios tenían un triple fin: rendir a Dios el culto externo, b. apartar al pueblo de la idolatría, c. figurar el sacrificio del Calvario y del altar. Distinguíanse entre los sacrificios cruentos, el holocausto, el sacrificio pacífico y el sacrificio expiatorio. En el holocausto, la víctima era consumida enteramente por el fuego, reconociéndose con esto el soberano dominio de Dios, ante el cual la criatura no es nada. El sacrificio pacífico se ofrecía o para dar gracias a Dios, o por un beneficio recibido, o para obtener un favor. En este sacrificio una parte de la víctima era quemada, otra parte era reservada para los sacerdotes y una tercera parte se entregaba a los que mandaban ofrecer el sacrificio. El sacrificio de expiación se ofrecía para implorar el perdón de los pecados del pueblo o de los particulares. Quemábase una parte de la víctima y lo demás se reservaba para los sacerdotes. Todos los antiguos sacrificios no eran sino sombras y figuras. La inmolación de Jesucristo en el Calvario es el único sacrificio capaz de pagar todas nuestras deudas. La misa en su renovación y su continuación a través de los siglos. El sábado y las fiestas.
Cada día, mañana y tarde, los hebreos ofrecían a Dios un cordero en holocausto con 2 sacrificios incruentos. Santificaban el sábado. A. Absteniéndose de toda obra servil. B. Ofreciendo un holocausto especial entre el sacrificio de la mañana y el de la tarde. Y reuniéndose también en las sinagogas para orar, leer los libros santos y oír la explicación de la ley. Cada 7 años, los judíos santificaban el año sabático, y al final de 7 veces 7 años, es decir, cada 50 años, el año jubilar. Durante el año se celebraban 4 grandes fiestas. A. La Pascua, en memoria de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios. Esta solemnidad se había fijado el día 14 de la luna de marzo y duraba 8 días. El primer día se comía en cada familia el cordero pascual. B. La fiesta de Pentecostés, en memoria de la promulgación de la ley sobre el monte Sinaí, 50 días después de la salida de Egipto. Ofrecíanse a Dios las primicias de las mies. C. La fiesta de los tabernáculos, en memoria de los 40 años pasados en el desierto. Celebrábase en otoño y duraba 8 días, durante los cuales los hebreos vivían en tiendas de ramas y follaje. Se ofrecían a Dios sacrificios de acción de gracias por las cosechas obtenidas. Estas 3 fiestas principales obligaban a todo judío a presentarse ante el Señor en el tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén. D. La fiesta de la expiación, celebrada 5 días antes de la de los tabernáculos. Era un día de penitencia y de ayuno general, que duraba desde la víspera hasta la tarde del día siguiente. El gran sacerdote arrojaba fuera del campo un macho cabrío, cargado con los pecados de Israel. Prescripciones religiosas. Las otras prescripciones religiosas se refieren a la circuncisión, la ofrenda de los primogénitos, la prohibición de ciertos alimentos, el pago del diezmo, la purificación de las impurezas legales, etc. Todas estas leyes habían sido dictadas por Dios mismo y escritas por Moisés en el Pentateuco. Puede verse la historia sagrada, la legislación política y social del pueblo hebreo, la sólida constitución de la familia, la protección otorgada a la mujer y al niño, la autoridad política contenida en sus ambiciones por la autoridad religiosa, la igualdad civil entre todos los ciudadanos, el equilibrio de la propiedad, mantenido por la prohibición de enajenar definitivamente los bienes y por la remisión de las deudas en el año jubilar, la orden absoluta de conservar las leyes sin mudar nada, de suerte que el código hebreo ha regido al pueblo de Israel durante 15 siglos. Tales son los principales caracteres de la legislación civil. La ley castigaba con la muerte, la idolatría, la blasfemia, la magia, la violación del sábado, el homicidio, el adulterio y los crímenes contra natura. Castigaba con la flagelación u otras penas aflictivas, las faltas contra las costumbres, la rebelión contra la autoridad paterna, los golpes y las heridas, la difamación y el falso testimonio. Es evidente que Moisés, viviendo en medio de naciones paganas, no hubiera podido, sin la inspiración divina, crear este maravilloso conjunto de instituciones, infinitamente superior a todas las legislaciones antiguas. ¿Cómo se prueba la divinidad de la religión mosaica? Las pruebas infalibles de la divinidad de una religión son el milagro y la profecía, esos 2 sellos de Dios, esas 2 señales de su intervención divina. Ahora bien, Moisés hizo numerosos milagros y verdaderas profecías para probar la divinidad de su misión. Luego Moisés era un enviado de Dios y la religión que él enseñó en nombre de Dios es divina. Moisés probó su misión con verdaderos milagros.
Las 10 plagas de Egipto, el paso del Mar Rojo, la aparición de la columna de fuego, el maná del desierto, los manantiales que hizo brotar de las rocas de Horeb y de Cades, la solemne promulgación de la ley entre relámpagos y truenos, Coré, Datán y Abirón, tragados por la tierra, etcétera, etcétera. Moisés dio a todos estos acontecimientos el carácter de milagros, es decir, de hechos divinos, cuando hablaba al pueblo en estos términos. Reconoced hoy lo que vuestros hijos ignoran, porque no han visto los castigos del Señor Dios vuestro, sus maravillas, su mano poderosa, su brazo extendido, los prodigios y las obras que Él ha obrado en medio de Egipto sobre el rey Faraón y sobre todo su pueblo, sobre todo el ejército de los egipcios. Cómo las aguas del Mar Rojo los han tragado cuando os perseguían y cómo el Señor los ha destruido. Recordad también todo lo que Dios ha hecho en favor vuestro en el desierto hasta vuestra llegada a este lugar. Cómo Él ha castigado a Datán y a Abirón, a quienes la tierra tragó junto con sus familias. Vuestros ojos han visto todas estas obras maravillosas que el Señor ha hecho, a fin de que guardéis todos sus mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Cómo se hubiera atrevido Moisés a presentar como milagros acontecimientos ordinarios ante un pueblo que acababa de verlos? Si los hechos presentados como milagros no lo son, ¿cómo pudo Moisés cimentar en ellos su ley? La seguridad con que los recuerda prueba que esos hechos eran verdaderos milagros. Fuera de eso, no se engaña a todo un pueblo compuesto de varios millones de hombres. La docilidad del pueblo hebreo en someterse al yugo pesado de la ley demuestra también de una manera evidente que este pueblo no tenía duda alguna acerca del carácter milagroso de los hechos recordados por Moisés. Moisés hizo verdaderas profecías. Predijo cada una de las 10 plagas de Egipto, determinando de una manera precisa su principio y su fin. Predijo el paso del Mar Rojo y el milagro del maná. Anunció a los hebreos que, en castigo de su rebelión contra Dios, ninguno de los que tenían 20 años a la salida de Egipto entraría a la tierra prometida, a excepción de Caleb y de Josué. El vaticinio se cumplió. Predijo un legislador parecido a él, pero más grande que él, es decir, el Mesías. Ahora bien, 1500 años más tarde, Jesucristo, el único parecido a Moisés por sus numerosos milagros, por su calidad de legislador y de libertador de su pueblo, dio cumplimiento a esta profecía. Moisés asegura a los israelitas que si son fieles a su ley, Dios hará en su favor milagros parecidos a los que obra en Egipto. Y esto se verifica en las hazañas de Josué, de Sansón, de Gedeón, etc. También les advierte que, si son rebeldes, todos los azotes caerán sobre ellos, que serán reducidos a la esclavitud, transportados fuera de su patria y dispersados por toda la tierra. La cautividad de Nínive, de Babilonia y el estado actual de los judíos son el cumplimiento de esta amenaza. Moisés profetiza su propia muerte y se cumple en el término fijado, sin enfermedad previa. Todas estas profecías tuvieron por objeto acontecimientos futuros, eminentemente libres, dependientes de la voluntad humana y de la voluntad divina. Su cumplimiento es un hecho certísimo, atestiguado por la historia. Luego trátese aquí de verdaderas profecías. Moisés hizo estos milagros y estas profecías para probar la divinidad de su misión. Así lo declara en nombre de Dios a Faraón cuando le dice: «Conoceréis que soy el Señor en esto. Golpearé el agua de este río con la vara que tengo en la mano, y el agua se convertirá en sangre». Una declaración análoga formula, al predecir cada una de las 10 plagas de Egipto. Moisés lo repite muchas veces a su pueblo, particularmente cuando le predice el castigo de Coré, Datán y Abirón. En esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer lo que veis, y que yo nada he inventado por mí mismo. Si estos hombres mueren de una muerte ordinaria, el Señor no me ha enviado, pero si el Señor hace una cosa inaudita,
si la tierra los traga a ellos y todo lo que les pertenece, sabréis que han blasfemado contra el Señor rebelándose contra su mandatario. Inmediatamente la tierra se abrió y los tragó vivos. Tales son los hechos. Moisés se presenta en nombre de Dios al pueblo judío, le anuncia su misión y en prueba de la misma promete, de parte de Dios, milagros determinados y profecías claras. Y como Dios se encarga de ejecutar y realizar delante de todo un pueblo estos milagros y profecías, debemos concluir que Moisés es realmente un enviado de Dios y que la religión por él enseñada es divina. ¿Qué medios empleó Dios para conservar intacta en el pueblo judío la verdadera religión? Dios empleó 3 medios principales. Hizo escribir por Moisés en un libro las verdades y los preceptos revelados, a fin de que las generaciones futuras pudieran hallarlos sin mezcla de error. Estableció en la tribu de Leví una jerarquía sacerdotal encargada de comprobar la exactitud de los ejemplares de esos libros, de interpretarlo y de explicarlo al pueblo. Envió de tiempo en tiempo profetas a los que inspiró para transmitir a su pueblo sus órdenes, sus promesas, sus amenazas y sobre todo, para mantenerlo en la expedición del Mesías. Dios hizo escribir por Moisés su ley, y por eso la religión mosaica se llama la ley escrita, en oposición a la ley natural que Dios solamente grabó en el corazón de los hombres. Dios hizo escribir su ley. La revelación primitiva se había conservado en la memoria de los hombres por la tradición oral. La cosa era fácil, ya por la sencillez de la religión, compuesta de un pequeño número de dogmas y de preceptos, casi todos dictados por la ley natural, ya particularmente a causa de la larga vida de los patriarcas encargados de instruir a sus descendientes. El crecimiento considerable de la población hacía definir la transición de las verdades y preceptos revelados. Dios los hizo escribir por Moisés en 5 libros, llamados, por tal razón, el Pentateuco. Estos libros son divinos. Llámense divinos los libros escritos por un enviado de Dios, por orden de Dios y bajo su inspiración. Ahora bien, Moisés probó, con los milagros más sorprendentes, que era un enviado de Dios, y por orden suya, y dictándoles el mismo Dios, escribió los libros que llevan su nombre. Luego los libros de Moisés son libros divinos. En el Génesis, Moisés narra la creación del mundo, el origen del hombre y su caída, la historia de los primeros hombres, el diluvio, la vida de los patriarcas hasta José. Ese libro abarca un período de 2500 años. El Éxodo refiere a la liberación del pueblo de Dios, su salida de Egipto, su permanencia en el desierto hasta la promulgación de la ley en Sinaí. El Levítico encierra todas las prescripciones de Dios relativas al culto. Era el ritual de la religión mosaica. Los números son una enumeración del pueblo hebreo a su salida de Egipto y su clasificación por familias. Completa la historia de los judíos hasta la muerte de Moisés. El Deuteronomio es el código del pueblo judío, el comentario a la ley promulgada por Dios. Después de Moisés, nuevos hagiógrafos, historiadores, moralistas y profetas escribieron también bajo la inspiración divina otros libros, cuyo conjunto forma el Antiguo Testamento. Dios estableció un sacerdocio. En la religión primitiva son los jefes de familia los que desempeñan las funciones religiosas. Dios les quita este ministerio a causa de una negligencia y lo confía a su cuerpo sacerdotal, jerárquicamente organizado. A los sacerdotes debían ser sometidos todos los ejemplares de los libros santos para comprobar su conformidad con el original depositado en el tabernáculo. Así quedaron estos libros divididos al abrigo de toda alteración y fueron transmitidos íntegros a la posteridad. Los sacerdotes estaban encargados también de explicar las leyes divinas y de velar por su observancia.
demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Convicción Radio, siempre por la verdad.